just believe on me. For the scripture said it. Scripture said it. The word of God said it. Scripture said it. Out of your belly, out of your innermost being, out of your belly, out of your belly, it's gonna flow, 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 flow. I've got the rivers, I've got rivers of, I've got the rivers, I've got rivers. Oh, Jesus said it, Jesus said it. All you've got to do is just believe on me. For the scripture said it, the word of God said it, said the Bible said it, scripture said it. Out of your belly, out of your belly, out of your belly, out of your innermost being, said it's gonna flow, 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 flow. I've got the river, I've got a river, I've been filled with, I've got a river. Oh, Jesus said it, Jesus said it. Usted se da cuenta that there are letters written to 7 churches. de que hay letras escritas a las 7 iglesias. And when you look at the beginning of these churches, Y cuando usted observa los inicios de estas iglesias, you see they had a good start. usted se da cuenta de que tuvieron un muy buen inicio. They had a passion for God's word. Tenían una gran pasión por la palabra de They had a Dios. passion for the things that God wanted them to do. Tenían pasión por las cosas que Dios quería que ellos hicieran. But when you read farther in the scripture, Pero mientras sigue más adelante en las you escrituras, discover something. usted descubre algo It's quite tragic. que es bastante trágico. 6 of the churches, 6 de las iglesias they began to change. empezaron a cambiar. Something happened. Algo ocurrió. The church at Ephesus, La iglesia de Éfeso, the Bible said, lost its first love. la Biblia dice que perdió su primer amor. The church at Pergamos, La iglesia de Pérgamo, the Bible tells us, became very carnal and worldly. la Biblia dice que se volvió carnal y del mundo. The church at Smyrna, La iglesia de Esmirna, they become hardened in their hearts. dice la palabra que se endurecieron sus corazones And they began to believe in false doctrine. y empezaron a creer falsas And then when doctrinas. you see the church at Thyatira, Ahora, cuando usted ve las siguientes iglesias de Filadelfia, Thyatira, no, de Tiatira, see? say with an F. When you look closely at this church, Cuando usted observa claramente la iglesia de Tiatira, they no longer were separated from the world. ya no se estaban ellos separando del mundo. And when you look at the church at Sardis, Y cuando va a la iglesia de Sardis, the Bible said they said they were alive, la Biblia dice que ellos estaban vivos, but they were really dead. pero que en el fondo es como si estuvieran muertos. The church at Laodicea, La iglesia de la Odisea, they decided they would rather please people ellos decidieron mejor agradar a las personas than please God. de agradar a Dios. Only the church at Philadelphia, Solo la iglesia de Filadelfia, only one church solo una iglesia remained what it always was. se mantuvo como así había estado al inicio. Only one church out of 7. Solo una iglesia de las 7 They refused to change. rehusaron a cambiar. They decided that they were going to continue their walk with God. Ellos decidieron mantener su caminar con Dios. The truth is, La verdad es there is a natural transition. de que hay una transición natural. It comes to any institution Pasa por cualquier institución when people operate them. cuando las personas son las que operan en You ellas. can look at the nations of the world. Usted puede ver las diferentes naciones del mundo. You can see their deterioration. Usted puede ver su deterioración. You can look at great corporations Usted puede ver grandes corporativas who no longer exist. que algunas ya ni siquiera existen. Let me say this right now. Déjeme decirles esto en este momento. Satan
El diablo has no new methods. no tiene nuevos métodos. Some things never change. Algunas cosas nunca cambian. And that's why the writer in the scripture says, Y es por eso que la Biblia nos dice en las Escrituras we should not be ignorant. que no debemos ser ignorantes. We should remember the way Satan works. Debemos recordar las formas en que se nos pusieron la palabra. Do you understand? ¿Usted me entiende? Satan has no new method. Satán no tiene nuevos métodos. What he did yesterday, he will do today. Lo que ya hizo ayer volverá a hacer hoy. But the church is bigger than him. Pero la iglesia es mejor que él. We're not ignorant to what he does. Nosotros no nos comunicamos y nos enfadamos por lo que él We haga. understand the way that he works. Porque nosotros entendemos la forma en que él And we trabaja. refuse to give in to him. Y por eso rehusamos a rendirnos ante You él. believe this? Put your hands together. Oh, si usted cree esto, dé un aplauso al Señor. Praise the Lord. Oh, alabe al Señor. Praise the Lord. Oh, alabe al Praise the Lord. Señor. Praise the Lord. I thought it was interesting to notice Yo creo que es algo interesante en darse cuenta that the church at Philadelphia de que la iglesia en Filadelfia and the church at Laodicea, y la iglesia de la Odisea, they were actually located very close to each other. ellas estaban localizadas muy cercanas la una a la otra. They began at about the same time. Ellos empezaron casi al mismo tiempo. Then I asked myself, Y entonces me pregunté a mí mismo, what was it that was in the church at Philadelphia ¿qué es lo que habría en la iglesia de Filadelfia that caused them to remain faithful to God? que hizo que se mantuvieran firmes y leales a la palabra de Dios? That kept them from losing their passion? Que permitió que no perdieran su pasión, That kept them from losing their way? que permitió que no perdieran su camino, What kept this church on the right path que permitió que esta iglesia se mantuviera en el camino correcto when others strayed from theirs? cuando otras se alejaron del suyo. I think it's interesting to notice this. Yo creo que es interesante darse cuenta de esto, What will assure de lo que yo estoy seguro, that your children, de lo que usted puede decir a sus hijos, that your grandchildren, a sus nietos that the next generation y a las siguientes generaciones. will have a church of truth to worship in? Necesitan tener una iglesia de verdad para poder alabarle a Él. What will guarantee there be a future? ¿Qué es lo que va a garantizar que se esté ese futuro? One that believes this book, Es cuando ellos crean en este libro, the one that treasures its truth. cuando ellos atesoren como verdad esto. What was it ¿Qué es? that was in the heart of Philadelphia Que estaba en los corazones de la iglesia de Filadelfia, that when others let go, que hizo que no dejaran, they remained faithful? sino se mantuvieran fieles a la I palabra. think about this. Yo me pongo a pensar en esto. Maybe they were tempted Tal vez fueron tentados to lose their first love. para perder ese primer amor. Maybe they were tempted Tal vez fueron tentados to become more like the world. para parecerse cada vez al mundo. Maybe they were tempted Tal vez fueron tentados to lose the breath of God. para perder ese aliento de vida de Dios. Maybe they were tempted Tal vez fueron tentados to please people, not God. a agradar a las personas y no a Dios. But somehow, Pero de alguna forma something was different in this church. había algo diferente en esta iglesia. Some way, En alguna manera, Philadelphia resisted la iglesia de Filadelfia resistió the attack of Satan, los ataques de Satanás and they remained faithful y se mantuvieron fieles and true y verdaderos while others walked away. y no se alejaron del camino. They followed. Ellos siguieron. They did what they were supposed to do. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. I found it in the scripture. Oh, yo he encontrado en la palabra. It's recorded in Revelation 3 and verse 8. Está registrado en el capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis. The Bible said that they kept my word. La Biblia dice, has guardado mi palabra. They treasured the word of God. Ellos atesoraron la palabra de Dios. Put the word of God deep in their heart. Ellos pusieron la palabra de Dios en lo más profundo de su corazón. Can I challenge the church today? Oh, puedo retar a la iglesia el día de hoy. We've got to treasure the word. Tenemos que atesorar la palabra. Put it in our heart. Tenemos que ponerla en lo profundo de nuestros corazones. Got to believe it. Tenemos que creer en ella. Got to live it. Tenemos que mantenerla. We've got to have more Tenemos que tener más than the word on us. de la palabra en nosotros. We've got to have the word in us. Tenemos que tener la palabra en nosotros. Oh, aleluya.
Hallelujah, 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 hallelujah. You find this recorded in Acts chapter 12. Nosotros encontramos lo siguiente en Hechos, el capítulo 12. When the man was the guard over Peter in prison. Cuando el carcelero estaba ahí enfrente de lo que You sería find it Pedro. again in Acts 16. Usted lo puede leer ya hasta el versículo 16. When the man that guarded Paul and Silas in the Philippian jail. Cuando además usted lee la historia del guarda de Pablo y Silas. When he lost his prisoners. Cuando él creyó que perdió a sus prisioneros. He wanted to kill himself. Él estaba preparado para quitarse la vida. He would rather die Él prefería morir than lose what he was responsible for. de él perder aquello por lo que era He responsable. failed to keep these men. Él decía, yo no he permitido a estos hombres que se mantengan aquí. And this is what the church of Philadelphia had in them. Y déjeme decirle, este tipo de pensamiento era el que tenía la iglesia de Filadelfia. They possessed Ellos poseían a spiritual DNA. un ADN espiritual. They refused Ellos rehusaron to lose the word of God. de perder la palabra de Dios. They refused Ellos rehusaron to walk away from the truth. de caminar y alejarse de la verdad. And I challenge you Y today, yo quiero retarle a usted en este día. in these challenging times, Y en estos tiempos tan difíciles, when the enemy would destroy the church, cuando el enemigo está preparado para destruir la let us iglesia, arise de que pongámonos en alto, and refuse levantémonos y to rehusemos walk away a caminar más allá from the truth of this de la book, verdad de que está en esta palabra. from the word of God. Oh, de la palabra de Dios. Treasure it. Oh, atesórela. It is our hope today. Oh, es nuestra esperanza el día de hoy. Hallelujah, hallelujah. We must treasure the word Debemos atesorar la palabra, unless we lose it. no sea que la perdamos. The church at Philadelphia, La iglesia en Filadelfia, they would rather die ellos preferían morir than be separated from the truth, de ser separados de la verdad. because it was the truth, Porque es la verdad, the truth of God's word, la verdad de la palabra de Dios that introduced them que le introduce a usted to eternal life. a la vida eterna. I'm convinced. Yo estoy convencido, I'm absolutely convinced. estoy absolutamente seguro, Only when the church solo cuando la iglesia really understands realmente entienda the value of this book, el valor de este libro, the truth it possesses, la verdad que poseemos, will it be willing to lay down its life if necessary to keep it? estaremos dispuestos a poner nuestras vidas si es necesario para guardarla. We need to treasure the word, Debemos atesorar la palabra, because only from the word of God porque solo a través de la palabra de Dios comes eternal life. es que viene la vida eterna. Amen. His word leads us to the miraculous. Su palabra nos lleva a través de milagros. His word produces peace Su palabra nos trae paz, that goes beyond anything we can understand. una más allá de lo que podemos entender. His word introduces us Su palabra nos introduce to the wondrous joy al gran y maravilloso gozo in serving Him. que está en servirle a Él. I can get so distracted. Oh, yo puedo distraerme tanto. We can get so distracted Podemos nosotros llegar a distraernos tanto by the things of this world. por todo lo que podemos encontrar en su palabra. But we must be reminded Pero debemos recordarnos that the things of this world que todas las cosas que pueden haber en este mundo at best are only temporary, son solamente cosas temporales. and they will pass away. Y llegará el momento en que se acabarán. But this Bible says, Pero esta Biblia nos dice, though heaven oh, para ir al cielo or on earth o en la tierra pass away, pueden haberse acabado. He said, my word Mi palabra will never, jamás, never, jamás, never jamás pass away. se terminará.
If there was ever a day Si llega a haber algún día for the church to remain the church, para que la iglesia mantenga como iglesia, it's today. es el día de hoy. I believe we're living in the end of the age, Yo creo que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. and this word is more important to us than ever. Y estas palabras son más importantes para nosotros ahora que nunca. The opening words Las palabras iniciales in the book of Genesis en el libro de Génesis says, in the beginning, God. dice, en el principio Dios. And in verse number 3, Y ya el versículo 3, the next statement of importance lo siguiente más importante is God said. es que Dios dijo So all there was in the beginning a todo aquello que ya estaba en el inicio. was God Estaba Dios and His Word. y su palabra. There has never been a time Nunca ha habido un tiempo when there was no God donde no hubiera Dios and no Word of God. y no hubiera palabra de In the Dios. beginning En el principio was the Word, estaba el verbo and the Word was with y God, el verbo era con Dios and the Word was y God. el verbo era Dios. You cannot separate God and His Word. Usted no puede separar a Dios de su palabra. God has always used His Word. Dios siempre ha usado su palabra. It's always been His instrument of operation. Ha siempre sido sus instrumentos de utilización. By His Word, A través de su He palabra, created the angels in heaven. Él creó a los ángeles en los cielos. By His Word, Por su palabra, the sun takes its place every morning. el sol es que lo podemos ver cada mañana. By His Word, Por su palabra, the moon is the emperor of the night. oh, la luna es la emperatriz de la noche. It's by His Word Es por su palabra the stars were formed. que las estrellas fueron The formadas, clouds fill the sky. que las nubes ahora pueblan el cielo. By His Word, Por su the palabra, rain comes. la lluvia viene, The storm stops. las tormentas se detienen. By His Word, Por su palabra, He brings us flowers in the spring oh, Él nos trae a nosotros flores and trees with leaves. y árboles con sus hojas. Everything, Todo lo que hay, everything todo that God has ever done, que Dios ha llegado a He hacer, has done by His Word. lo ha hecho por su palabra. We've got to treasure the Word. Debemos atesorar esa palabra. Got to treasure the Word. Debemos atesorar la palabra. Walk away from the Word. Oh, no te alejes de la palabra. And I want to say something to each one of us today. Ahora, quiero decirle algo a todos y cada uno de ustedes el día de hoy. If any of us want God to use us, Si alguno de nosotros queremos que Dios nos... then we must become obedient to His Word. Entonces debemos de volvernos obedientes a la palabra. Because God never operates outside of His Word. Porque Dios nunca ha operado fuera de lo que ya ha dejado claro en su palabra. Every miracle Todo milagro that God has ever performed, que Dios ha llegado a realizar, He did it through His Word. Él lo hizo a través de su palabra. In fact, the Bible tells us Es más, la Biblia nos dice when all of this is concluded, que cuando todo haya sido terminado, that the Lord will consume the wicked que Dios va a consumir a los pecadores by the spirit of His mouth, con el espíritu en su boca, by His words. por su palabra. Think about that. Piensa en ello. He spoke, Él habló and Lazarus became alive. y Lázaro resucitó. He sent His word, the Bible said, Él habló, como dice la Biblia, and He healed them. y a muchos los sanó. Everything that God ever created, Todo aquello que Dios llegó a crear, He spoke it by His word. Él lo habló y comunicó con sus palabras. Every act Todo acto that God ever did que Dios llegado a realizar was through His word. ha sido a través de su palabra. The Bible says La Biblia dice that the worlds were framed by His word. que el mundo se constituye a través de su palabra. Now, if God used His word Ahora, si Dios usa su palabra to create the world, para crear el mundo, to heal the sick, para sanar al que está enfermo, to work His wonder, para trabajar en sus maravillas, how foolish would it be for me
Ya sería algo ingenuo de mi parte try to live my life de intentar vivir mi vida outside of the Word of God. fuera de las reglas que están en la palabra de Dios. I will never be successful Yo nunca tendré éxito in raising my children, en criar a mis hijos, in living my life, en vivir mi vida, in running my business, en mantener yo mi negocio, in building the church en construir una iglesia, apart from the Word of God. si es fuera de la palabra de Dios. Every one of us, Todos y cada uno de nosotros, every sinner todo pecador that was ever saved que alguna vez hubiese was hecho by God's Word. y ha sido perdonado, ha sido por la palabra de Dios. God's Word is the answer to every need. Oh, Dios con su palabra Él resuelve toda necesidad. This never dying, Nunca hay una muerte. never Muerte. dying, Nunca morimos, always living, sino que siempre vivimos por la palabra. always eternal Word. Siempre con la palabra eterna. The Bible said La Biblia dice that David que David, hid it in his heart. él lo escondió en su corazón. In other words, he understood the value of the Word, En otras palabras, él entendió el valor de la and he palabra. got it as close as he could to him. Y él lo puso lo más cercano que pudo hacia It él. became his treasure. Y eso se convirtió en su tesoro. Amen. Things change, Oh, las cosas cambian. fads change. Oh, hechos cambian. If you live long enough, you see this. Si usted vive lo suficiente, usted se da cuenta de esto. Fashion changed. La moda cambia. My children told me Mis hijos me dijeron I should get some tennis shoes to wear with my suit. que ahora debería comprarme unos tenis para usar con mis trajes. So I did. Así que lo hice. I don't think that's what they were thinking of. Aunque no creo que eso es lo que ellos estaban pensando. But fashion changes. Pero la moda cambia. Culture changes. La cultura cambia. But God's Word Oh, pero la palabra de is Dios, always settled in heaven. esa se mantiene siempre igual. God's Word Oh, la palabra de Dios never changes. nunca cambia. Never change. Nunca cambia. Hallelujah. Oh, aleluya. So when the churches left their first love, Así que cuando la iglesia pierde su primer amor, when the work of God became less important, cuando el trabajo y la obra de Dios se vuelven menos importante, there was one church that said never. hubo una iglesia que dijo, nunca. Can I tell you today, Puedo decirle yo el día de the hoy, joy you found in Jesus el gozo que usted encuentra en Jesús should grow in you debe crecer en usted. as you grow in grace. Así como usted crece en gracia. The fire that is in you, Ese fuego que hay en usted, the passion for revival, esa pasión con el avivamiento, must continue to burn. debe continuar ardiendo. Like the prophet Jeremiah, Oh, como con el profeta Jeremías. when he thought it would be better to sit down and quit. Cuando él pensó que era mejor apartarse y ya He said, I can't. olvidarse de todo, dijo, no It's puedo. burning in me. Dijo, porque hay un fuego ardiendo So en I mí. challenge the church Así today. que yo quiero retar a la iglesia hoy. Let the word burn in you. Oh, deje que la palabra arda en usted. When you get tired, Cuando usted se canse, you press on. oh, usted siga adelante. You feel like turning around, Cuando usted cree ya para darse la vuelta, you press on. usted siga When you adelante. don't understand, Cuando usted no entienda qué you pasa, press on. usted siga adelante. Because the word is in you. Porque la palabra estará en usted. God's treasure Oh, es el tesoro de Dios that he deposited in you. que Él ha depositado en usted. And it will never pass away. Oh, no deje que jamás este se pierda. Before I'm finished today, Antes de que yo acabe hoy, I will speak of a modern day tragedy, yo quisiera hablarle de una tragedia en nuestro tiempo like the actual. 6 churches in Revelation. Como las 6 iglesias que vemos en Apocalipsis. My wife and I were asked to preach for a church. Mi esposa y yo fuimos llamados a predicar en una It iglesia. was in a large metropolitan area. Era en una grande zona metropolitana. And when we got there, we were so impressed and amazed at the beauty of the building. Y cuando llegamos ahí estábamos
impresionados y maravillados con la belleza del edificio. So we walked into the building. Así que entramos al edificio. And where the auditorium should be, Y allá donde debería estar el auditorio, we opened the doors. nosotros abrimos las puertas And it was dark. y estaba oscuro And it was very cold. y muy frío. And there was no one there. Y no había nadie ahí. And when the people gathered, Y cuando la gente empezó a reunirse, it was just a small group. era solo un pequeño grupo. And we had church in the foyer. Y teníamos ahí una iglesia así en la entrada. This great, beautiful building Este maravilloso y precioso edificio that could seat hundreds and hundreds of people, que podría sentar cientos de personas. set empty and cold. Estaba frío y vacío. The praises were silent. Oh, las alabanzas fueron silenciosas. The choir was not singing. El coro no cantaba. The altar was not filled. El altar no estaba lleno. There were no babies crying. No habían bebés llorando. There were no young people laughing. No habían jóvenes I did riendo. not hear an amen or a hallelujah. No llegué a escuchar nunca un amén o aleluya. There were no tears and no worship. No había lágrimas ni adoración. Just silence and darkness. Simplemente silencio y And oscuridad. I realized Y me di cuenta that all that was left of that great church que todo lo que quedaba de esa una vez gran iglesia was memories of yesterday. eran las memorias y recuerdos del ayer. Once a great church Una vez una gran iglesia was now at its death. estaba ahora en su muerte. Someone Alguien forgot to treasure the word. olvidó de atesorar la palabra. Can I say to you today, Puedo decirle yo hoy, we celebrate 24 years, estamos celebrando 24 años, but our history, pero nuestra historia, the memories of yesterday, las memorias y recuerdos del ayer, have got to mean something to us tienen que significar algo para nosotros. as we move forward. Así mientras seguimos adelante, There's got to be a future. así tiene que haber un futuro, There's got to be a tomorrow. tiene que haber un mañana. We can never let this place go silent. No podemos dejar que este lugar se quede en silencio. Treasure the word. ¡Oh, atesora la palabra! Hallelujah. ¡Oh, aleluya! I'm so excited Yo estoy tan emocionado of what Brother Chokintaw is helping us with. de lo que el hermano Chocontán nos está ayudando I aquí. believe it's very important. Yo creo que es muy importante. Plays a great role in our future. Va a tener un rol muy importante en nuestro futuro. I'm thankful for the vision of the church, Yo estoy agradecido por la visión de la iglesia, but it means nothing if we walk away from the Word of God. pero no significa nada si nosotros nos alejamos I de la want you to palabra de stand Dios. with me this morning. Yo quisiera que usted se pusiera en pie ahora en este momento. Hear, O Israel, Usted ahora en Israel, the Lord our God is one Lord. o sabe que nuestro Dios es solo un Dios. One Lord, Una palabra, one faith, una fe, one baptism. un bautismo. Repent and be baptized. Arrepiéntase y serán bautizados. Everyone, Todos in the name of Jesus Christ, en el nombre del Señor Jesucristo for the remission of sin, para perdón de pecados. and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. I'm persuaded Yo estoy persuadiendo that nothing de que nada can separate me me pueda separar from the love of God. del amor de Dios. These are the things Estas son las cosas that we find important que nosotros vemos importantes in the Word of God. en la palabra de Dios. We can never walk away from it. Oh, no podemos alejarnos de esta We palabra. must treasure it. Debemos atesorarla. Oh, hallelujah. Oh, aleluya. In Romans chapter 11, En Romanos el capítulo 11, in verse 33, en el versículo 33, in the English Bible, en la Biblia en inglés dice, it speaks of things that are unsearchable. I don't know. dice de cosas que son inescrutables And what it's talking about y de lo que nos está intentando hablar is the Word of God.
es la palabra de Dios. Now, it's not saying we can't understand it. Ahora, no está diciendo que no podemos It's entenderla. not saying we should not search for its meaning. Tampoco nos dice que no debemos buscar por su significado. We should always do this. Siempre deberíamos hacer esto. What it is telling us Sin embargo, lo que nos está diciendo is that every time we read the word, es que cada vez que tú lees la palabra, there's always something fresh and new. siempre hay algo que es fresco y nuevo. We read one verse today, Podemos leer hoy un versículo and the next time we read it, y para la próxima vez que vuelva a leer el mismo pasaje, it's a new revelation. le da a usted una nueva revelación, Something fresh, algo nuevo, something new. algo fresco. Oh, hallelujah. The former president El anterior presidente of the National Council of Churches del Consejo Nacional de Iglesias said that we should get away from old terms. nos estaba diciendo Old que words. deberíamos alejarnos de viejas frases o expresiones. He said we should not use the words new birth Dice, no deberíamos utilizar expresiones como nuevo nacimiento or the precious blood of Jesus. o la preciosa sangre de He Jesucristo. said we should get some new words. Deberíamos usar nuevas palabras. But I tell you today, Pero déjeme decirle a usted, what hoy, we need to do todo lo que tenemos que hacer is get back to the old word. es volver a esas viejas The precious blood expresiones, of Jesus. a la preciosa sangre del The Señor new Jesús, birth. a ese nuevo nacimiento. Let's treasure the word. Atesoremos esa palabra. Oh, aleluya. Take us home. Go ahead.